Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, la número 35. Y estamos en este momento por compartir una conversación con Camilo Restrepo, que es el director de la película Los Conductos. Los Conductos forma parte de nuestra competencia latinoamericana. Camilo es un cineasta, uno de los grandes cineastas contemporáneos. Él nació en Colombia, pero vive en Francia y allí se fue a estudiar para ser pintor y allí forma parte del grupo La Abominable y realiza sus películas de manera totalmente independiente, en celuloide, explorando el medio cinematográfico, pero también su materialidad. En sus películas, cada escena, cada imagen es cine en sí misma y de alguna manera revela también la tensión que hay entre la vida y el arte. Damos la bienvenida a Camilo Restrepo y le agradecemos muchísimo por acompañarnos en esta edición del festival. Muchas Camilo, gracias, Cecilia. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias a todo el equipo del festival por haberme invitado. Camilo, bueno, nosotros estamos muy agradecidos de poder compartir los conductos con todo nuestro público, con quienes nos acompañan siempre en el festival. Este año, de esta manera, bastante peculiar y muy agradecidos de que formes parte también de la edición. Los Conductos es una película que siempre ha estado muy cerca de Mar del Plata, formó parte de la competencia de Work in Progress y ganó esa competencia. Así que es como una película que nosotros también la sentimos, bueno, como muy cercana. Y lo mismo a quienes están en la película, vos y Pinky, por supuesto, es como alguien que tenemos como muy, como una persona, un personaje que está muy cerca. La pregunta un poco es, ¿cómo fue tu encuentro con Pinky? ¿Cómo conociste a Pinky? ¿Y por qué decidiste que él sea el protagonista de tu primer largometraje? Sí, perfecto. En realidad, pues tengo que agradecer muchísimo al Festival Mar de Plata porque sí es una película que nació allí, en todo caso, que fue impulsada en un momento crítico en el que me parecía que la película estaba estancada y el apoyo del festival pues, nos permitió seguir para adelante. Ahora, para responder a la pregunta, Pinky es un amigo que conocí más o menos en el 2013, cuando fui a filmar una película en Colombia, mi segundo cortometraje, que era un cortometraje con los chicos que vivían en las calles de Medellín, que no tenían que estaban con actividades como de circo en los semáforos, iban ganándose la vida. Y Pinky, junto con mi hermana, era uno de ellos. Hice una película entonces sobre estos jóvenes marginales que no veían como muchas posibilidades de futuro, en todo caso una calificación profesional que les pudiera llevar hasta un trabajo, y que tenían muchísimas ganas de hacer arte realmente. Creían que firmemente que lo que hacían no era simplemente ganarse la vida, sino también llevar algo más a la gente. Luego, cuando volví en el 2015 a filmar, o el 14 a filmar otra película, Pinky seguía ahí y pues como estaba estancado en esa situación, era como yo necesitaba un asistente y era el asistente perfecto porque no tenía compromiso, él ningún compromiso laboral. Así que nos fuimos a recorrer la ciudad de Medellín mientras filmamos una película que se llamaba La impresión de una guerra. Y yendo de un barrio a otro, buscando esas huellas que marcaron la guerra en Colombia, él fue contándome su propia historia y es una historia entonces que a mí me impresionó bastante porque de alguna manera era pues una historia terrible de alguien que tiene que eh, confiesa su debilidad, la debilidad de haber sido manipulado por alguien, pero al mismo tiempo se siente orgulloso de haber podido vencer esa debilidad, de haberse podido emancipar del yugo de una secta religiosa. Entonces, hablando con él durante el rodaje de la película, me fue contando que le quedaba en la cabeza la idea de querer completar esa libertad que había adquirido matando al líder de la secta y así liberando también a otros jóvenes que podían ser reclutados allí. Por supuesto, esa secta religiosa les brindaba a esos jóvenes unos ideales espirituales, pero en realidad lo que buscaba el líder de la secta era su propio lucro y la manipulación y, bueno, cuestiones muy materiales. Así fue entonces que, hablando con Pinky de ese deseo de matar a este líder, le dije que me parecía muy bien que le
debía ayudar y que la única manera en que podía ayudarle era que matáramos a este tipo en una película y entonces que hiciéramos una ficción al respecto de eso. Y en ese momento él tendría que asumir su propio deseo de venganza, sus propias expectativas, lo que sería su cambio en la vida. La película entonces es una ficción, puesto que ese asesinato nunca ocurrió, pero es una ficción que permitía a Pinky plantearse un nuevo porvenir y plantearlo de una manera en que jóvenes como él sintieran que podían finalmente tomar como las riendas de su propia vida. Bueno, digamos que eso es prácticamente como comenzó la película y cómo conocí a Pinky. Sí es, recién cuando hablabas de Pink y de la relación con él y que ibas como recorriendo un poco las calles de Medellín, pensaba también que en la película hay un relato de la calle en Colombia, bueno, quizás es de Medellín, pero lo que se ve es como un relato de la calle, como si fuera una descripción donde la calle no es como si fuera adentro, sino que es como no fuera afuera, sino adentro de cada uno, como una especie de una antropología de la calle, pero que no tiene ningún tipo de juicio a su vez. Es muy, no sé, tiene como un punto de vista, una posición tuya como cineasta en relación a lo que se está viendo, esa descripción, como muy particular. ¿Cómo fue tu trabajo también con esa distancia o esa cercanía? Mira qué interesante, nunca lo había pensado y me parece que es muy, muy apropiado lo que estás diciendo. Yo creo que en ciudades tan fuertes como lo fue Medellín cuando yo era joven o como lo es Medellín ahora, hoy en día, eh, realmente la ciudad tiene una influencia muy grande sobre la psicología de las personas y sobre lo que... Entonces, finalmente es como una interioridad que está moderada por lo que está pasando afuera. Yo recuerdo muy bien que cuando hice esta película, La impresión de una guerra, partía yo de un postulado que era muy banal, muy simple, y era que en una ciudad en donde la guerra había sido tan presente, esa guerra sin duda se había anclado en cosas muy, muy prácticas, muy de la vida cotidiana. Y recordaba muy bien que cuando yo era joven, por ejemplo, la manera en que yo caminaba en una calle, cuando estaba oscura, cuando había gente, cuando había que atravesar un puente, mi cuerpo se posicionaba en ese espacio, pero de acuerdo a una especie de pensamiento, o ni siquiera, o de actitud en todo caso, para protegerme. Y así vemos todos actuando de alguna manera en ese teatro de guerra en el que estábamos todos. Yo creo que desde siempre he integrado, desde en todo caso mi segundo largometraje, he integrado la calle como esa especie de posibilidad de... No, no es una posibilidad, digamos, como más como un imperativo que modela al individuo. De ahí, en todo caso, surge otra preocupación que es muy grande en mis películas y es cómo ver cómo la colectividad, en todo caso, como la calle en el conjunto, como el conjunto en donde actúa una ciudad, una sociedad, perdón, modula también al individuo, lo subyuga a ciertas conductas. Entonces, en esta película, Los conductos como en otras, se siente también lo que es la influencia de un grupo frente a alguien y la lucha de ese alguien para liberarse de ese influjo, de esa manipulación de alguna manera. Sí, cuando decís también así como las historias y también la influencia que hay de alguien, pensaba también en la película hay una influencia como muy marcada también de una historia de Colombia, ya sea de leyenda o realidad, o que viene dada también a través de Desquite y a través de los payasos, ¿no? De Tuerquita y su familia y sus hermanos. Entonces, también pensaba en qué momento, cuando estás realizando la película o estabas pensando en realizar esta película, es como que confluyeron en vos estas tres, bueno, grandes elementos de la película, grandes puntos que son, bueno, Pinky por supuesto como protagonista absoluto, pero también atravesado por la historia de Desquite, la historia de Colombia y la historia de los payasos también. Sí, Perdón, sí, sí. son muy largos. La verdad es que no son procesos muy conscientes cuando creo la película porque realmente son tejidos complejos. Mm. Y se me puede de alguna manera reprochar haber creado una película tal vez demasiado compleja, pero a eso quisiera responder que la realidad es también muy compleja de entender. Entonces, que podemos responder a esa complejidad con elementos complejos también, porque la realidad no se resume a un argumento.
Pero, sin embargo, puedo dar algunas pistas de cómo fue ese proceso creativo. Cuando Pinky me habló de su deseo de venganza, sentí yo que era el deseo de venganza de toda una generación, o el deseo de venganza de muchas generaciones de jóvenes que habían pensado que en ese país no iban a crecer, que no tenían ningún futuro. Entre esos jóvenes, por supuesto, estaba yo, que cuando fui estudiante de artes, me fui del país y nunca más quise volver, pensando que allí yo nunca iba a hacer nada. Y pues realmente me hubiera gustado bastante vivir en mi país, pero nunca pensé que fuera a crecer en mi país lo suficiente. No es solamente mi propia experiencia, sino que es una experiencia que se ha vivido a lo largo de décadas. Tanto así que en los años 50 un poeta colombiano escribió un poema hablando de un bandido mítico de los años 40, todavía antes, que había sido un pobre campesino que a los 17 años empuñó las armas intentando combatir la injusticia del país. Ese campesino se llama Desquite y ese es uno de los protagonistas de la película. Y llegó ahí por esta elegía de Desquite, escrita por el poeta. La elegía de Desquite decía al final, y eso aparece en la película, que si Colombia no le puede dar un verdadero porvenir a sus hijos, si en lugar de matarlos les da un lugar para vivir, si no puede llegar a eso, entonces Desquite un día va a resucitar, va a cobrar su propia venganza esta vez, y otra vez más, y va a regar ríos y ríos de sangre. Pues me pareció que en este momento las cosas no han avanzado mucho después de ese desquite y que era necesario volver a resucitar, que la profecía se realizara y acompañar entonces la venganza de Pinky de una venganza todavía mayor, una venganza de generaciones y generaciones de jóvenes que le piden a Colombia que sea verdaderamente un lugar para vivir. De ahí entonces quise también meter otras historias, en todo caso hablar de otras posibilidades de realidad en Colombia, que hablaban de otros aspectos de lo que había vivido Pinky. Porque mi idea no era tanto hacer el retrato de lo que él vivió, mi idea no era tanto hacer un documento de lo que vivió, de la secta y de esto, sino crear un estado mental en el que él había sido, en el que él había vivido, del que él había tenido que huir y en el que aún estaba también preso no solamente de la manipulación, pero también de la drogadicción, del abandono social, del abandono familiar, de muchas cosas. Entonces la película también intenta descubrir, pues intenta retratar, digamos, de alguna manera, ese estado mental. Y ese estado mental pasa pues por diferentes alusiones a momentos que la película, y a historias que la película va trayendo poco a poco de un momento a otro. De ahí surge entonces, por ejemplo, la historia de ese Tuerquita, una familia de payasos, pero que es como un eco a lo que Pinky vivió en la secta, puesto que él había sido manipulado por un tipo que se hacía llamar padre y dentro de la secta había como una relación de familia muy fuerte y una relación de familia que él quiso intervertir, que él quiso liberarse del padre, liberarse del yugo, es una cosa muy simbólica. Y pues precisamente esos payasos tenían esa relación también ahí. Payasos que efectivamente existieron y que eran, y que eran, y que eran, y que eran, y que eran como decir, que eran famosos en Colombia, en la televisión colombiana. No sé más. Pinky te hablaba de los, o sea, tenía referencia de los payasos también, por ejemplo, no, no sé exactamente la edad de Pinky, pero quizás él también tenía acceso a, no sé, a esos programas de televisión en ese momento, los había visto, en su cabeza de alguna manera eso estaba relacionado, se parecía o no, es todo algo que No, yo surge. soy mucho mayor que Pinky. La realidad, no, la verdad es que esos payasos me marcaron a mí para siempre y los estuve buscando durante años en mi cabeza. Es decir, que pensé y pensé muchísimo en lo absurdo de lo que esos payasos planteaban. Pues eran payasos que iban midiendo huecos en las calles de la ciudad y entonces mientras medían los huecos, cuando yo veía eso como un niño me parecía la cosa más absurda del mundo. Hacían todo un espectáculo alrededor de nada, pues ¿qué es lo que hay que medir? Si medir nada, un hueco no tiene nada. Y luego decía que finalmente ese nada estaba lleno de cosas, lleno de tantas cosas, porque los autos caían adentro, decían ellos, la gente caía adentro, y decían, hay un submundo viviendo bajo Colombia por accidente. Que precisamente ese nada de ese hueco estaba lleno de todo lo que podía imaginar yo. Entonces, claro, como niño eso me parecía la cosa más loquísima del mundo. Y luego ya creciendo, pues con esta idea fija, eh,
me di cuenta que lo que estaban denunciando, pero se lo hacían esos payasos, era una sátira social, era decir, una exageración por medio de la risa y de la burla de un fenómeno de corrupción muy grande en Colombia, por el cual los políticos se robaban el dinero que servía para las obras públicas. Entonces esos huecos simplemente se iban ampliando como se iba ampliando el hueco por el que se iba escapando el dinero público. Entonces, pensando en esa idea de sátira, fue que yo también quise ir a un proyecto de película que no fuera realista, sino que fuera también un poco en la exageración, en las posibilidades de trascender únicamente el documento, de trascender la vivencia y la experiencia de Pink, para llegar a una alusión mucho mayor de lo que sería el vivir colombiano, de alguna manera, la sociedad colombiana. Interesante porque recién decías esto, ¿no? Como que a través de la sátira también se evidencia, o a través de esta situación que estabas narrando, se evidencia también una crítica muy fuerte como a los políticos o a un sistema de vida, de Estado en Colombia, pero a su vez la película con los personajes tiene una ética que es muy interesante porque no juzga a los personajes, simplemente ellos van como accionando, están inmersos dentro de eso, y lo que hacen no es ni justo ni injusto, por lo menos en el sistema que la película crea. Y Ujú. hay una tensión ahí entre un sí reconocer las falencias del Estado, digamos, o del cuerpo político, sea en los 80 o reactualizado a través de un conducto hoy en día, pero el no juzgamiento a su vez a los personajes de la película. Sí, Es sí, sí, eso está perfecto, lo que dices está muy bien. Realmente entonces la sátira pues históricamente aparece como un elemento narrativo que permite exhibir la moral de la sociedad, en todo caso los valores morales, una escala de valores morales. De alguna manera denunciarla, pero en todo caso pronunciarla muchísimo, ¿eh? Pronunciarla por la exageración. Dentro de la película yo incluí otra sátira, que es una sátira española del siglo de oro, que se llama Una pequeña historia, que es la historia del diablo cojuelo, que también resuena con la historia de Pink, y ese diablo cojuelo es un diablo que eleva a un joven que está escapando de la justicia, lo eleva a las nubes, y desde allí pues el diablo destapa los techos de la ciudad y le muestra al joven la hipocresía que domina en el mundo. Entonces el joven, estando allá arriba, se da cuenta pues que esa mirada que ahora él recibe es la mirada del diablo, que es una mirada que no le corresponde a él y que no va a durar muchísimo tiempo ahí. Esa es la mirada que le corresponde desde arriba, le corresponde a Dios y al diablo, porque a nosotros los humanos nos toca siempre tomar las decisiones morales desde un punto de vista muy parcial, desde abajo, desde la tierra. Es decir, que la gran preocupación de Pinky es cómo llegar a saberlo todo, cómo llegar a darse cuenta que uno ha sido manipulado, cómo decir esto es verdad o esto es mentiras, cómo decir esto es bueno o esto es malo. Eso no lo podemos nosotros porque como personas no tenemos ese punto, esa perspectiva, pero eso lo tiene un punto divino que yo asocio, como vengo de la pintura, como lo dijiste, lo asocio al punto ideal de la perspectiva. Entonces se van hasta el cielo, hasta lo más arriba, a ver cómo es el mundo desde arriba para dominarlo todo, o bajan y bajan entre túneles para ver desde abajo, a ver si ese punto les da también otra visión. Entonces, entre arriba y abajo, entre bueno y malo, no se sabe. Y finalmente Pinky, como este joven, dice, pues yo sé que finalmente este no va a ser mi lugar y que pronto voy a tener que bajar al mundo y pronto voy a tener que tener esta mirada parcial en la que el juicio es más difícil, más delicado. Yo quise, pues, por supuesto, no tomar un juicio frente a Pinky y frente a sus actitudes. Sí, no, no, y eso creo que la película lo plantea de una manera muy clara. Ah, esta posición creo que queda muy clara. Pensaba también, Camilo, esta película en relación a tus otras películas, las que venías haciendo, todos tus otros cortometrajes que hemos exhibido, varios de ellos en Mar del Plata, si vos encontrabas también alguna línea de continuidad o digo, es claro con la impresión de una guerra y probablemente también eh, este, con alguna otra película, pero si en general encontrabas vos como algún tipo de búsqueda que a lo mejor en esta película se concreta de otra manera, o no sé. Sí, yo creo que en todas las películas
En todas las películas el problema ha sido el del punto de vista. En todas las películas ha sido intentar traducir lo que es un cuestionamiento moral en una idea gráfica como es la del punto de vista. En todas las películas he intentado también no restringir ese punto de vista a una sola cosa, puesto que lo que estoy intentando decir es que el punto de vista de alguna manera lo asimilo yo a un punto ideal, a un punto que es divino, a un punto que no es terrenal. Entonces, sería el del documentalista, por ejemplo, que lo entiende todo y que le explique a la gente, yo entiendo todo. Yo no entiendo todo de mis películas. Y me gusta también pues, que esa parte de intuición entre dentro de la película. Entonces no quiero asumir ese punto de vista moral y entonces rápidamente en todas las películas creo que hay una especie de, de narrativa espacial más que de narrativa lineal que nos lleva de un punto a otro, de un argumento sobre todo, de decirles les voy a explicar lo que está pasando. Eso yo no lo hago nunca. Y otra cosa que creo que es, vuelve bastante en películas son las relaciones frente a una autoridad, o las relaciones padre-hijo, padre-hija, madre-hijo, cuestiones que tienen que, pero que de una manera también muy simbólica, como de alguna manera, qué significa ese paternalismo, qué significa esa relación, qué significa esa idea de emancipación que puede tener una hija frente a un padre en Silaos, o esa tristeza que puede sentir un padre cuando pierde una hija, como en La Bouche. Y cómo traducir eso también como un cuestionamiento social, de alguna manera. Bueno, es mucho más complicado llegar a un análisis, pero creo yo que son una especie de retratos, de alguna manera, de cómo el individuo reacciona frente a una autoridad, se libera o se adopta o adopta. Sí. Pensaba también cuando, pensando en, bueno, en esto, como en un recorrido tuyo como cineasta, trabajando siempre con celuloide, como apostando por eso, como para, cuando hablaba de lo documental hace un rato con esto de decir, bueno, quizás hacer como un acercamiento documental, por más que luego digo, las películas trascienden y expanden mucho más allá todavía, también como si el celuloide le diera una materialidad diferente a la realidad, la materializara de otra forma. Como eso por un lado, y también como el trabajar con celuloide probablemente también hace que haya como una precisión mayor con las imágenes también, una exigencia mayor. Quería preguntarte, son impresiones, pero quería preguntarte sobre tu decisión de seguir trabajando en celuloide. No, no, son impresiones totalmente certeras, es decir, que lo que estás diciendo es realmente como mi canon estricto de trabajo. Es decir, que yo creo que uno hace imágenes por y contra las imágenes. Es decir, que en un mundo en el que hay un flujo tan constante de imágenes, uno tiene que tomar una posición cuando es un cineasta. Mi posición siempre ha sido la de no integrar mi imagen dentro de lo que puede asimilarse como la imagen contemporánea. En eso quiero decir que ya desde el material mismo intento no hacer esa imagen contemporánea. No es realmente una nostalgia del celuloide, simplemente que me permite no parecerme a las imágenes que se ven hoy en los noticieros o en la mayor parte de... Es tomar esa distancia frente a lo que es inmediato, frente a la realidad hoy en día, frente a la especie de efervescencia comunicativa que existe hoy. Entonces hago imágenes contra ese tipo de imágenes. Hago también imágenes que no se parecen a la imagen que uno está esperando ver de Colombia, porque la imagen que uno espera es una imagen que es un paradigma. Alguna vez leí algo que se llamaba, no recuerdo muy bien dónde, pero había un concepto que se llamaba la parálisis paradigmática, y esa parálisis paradigmática consiste en tener un paradigma tan fuerte, una idea tan fuerte de algo como creer que una cosa es eso y no puede ser otra cosa, que ni siquiera uno es capaz de darse cuenta de las mutaciones o los cambios que ejerza eso. Es decir, que Colombia está encerrado dentro de tal vez una parálisis paradigmática. En todo caso, le hemos adjudicado una imagen que no puede ser otra, que las películas están reforzando cada día más y las series de televisión reforzando más. Dentro de narrativas que son pues muy, digamos, muy
muy eficaces, muy actuales, muy dentro de, con unos ganchos de acción que nos permiten como entrar muy rápidamente en esas narrativas. Pues saliendo, intentando salir de esa parálisis paradigmática, de esa imagen ya fija, intento hacer otro tipo de imágenes, ya sea porque la narrativa es otra, ya sea porque el tema es otro. En Los Conductos el tema es un tema pues, que ha sido muy tratado precisamente por esas grandes producciones colombianas, pero la manera en que ha sido tratado muestra al espectador, o tal vez le da al espectador una especie de desconcierto, ese desconcierto de decir, pero esto no es así, así no se ven normalmente las cosas. Y ese desconcierto yo creo que ya es un movimiento de desparalización, yo no sé cómo decirlo, pero en todo caso, de movimiento más allá de lo que ya está en la imagen fija. Entonces yo hago imágenes contra esa imagen fija en el cerebro, para crear nuevas imágenes, y esas nuevas imágenes son lo que yo llamaría un imaginario, otra cosa nueva. Y en ese imaginario, pues entonces ya puede uno tener como una perspectiva de vida otra, diferente, como moverse simplemente pensando que la sociedad va a ser otra cosa que lo que es hoy. ¿Pensás que la distancia geográfica inclusive y temporal, digo, de espacio-tiempo, también que tenés con Colombia, también hace que puedas tener esta, o bueno, esta mirada diferente o esta perspectiva o esta búsqueda distinta sobre la realidad? Sí, totalmente. Y esto tiene que ver otra vez con lo que te dije con respecto a lo inmediato. Yo viviendo allí no estoy viviendo inmediatamente en la realidad colombiana. Es decir, que además de esta temporalidad que yo quiero ponerle a la película, diciendo que puedo pasearme por tiempos diferentes, hablar de un desquite de los años 40, de un Pinky de hoy, de unos payasos de los 80, situarme hoy como artista contemporáneo y como no paseísta, tampoco reaccionario. Esta distancia también pues tiene su equivalente en la distancia física, en la distancia espacial. Yo no, entonces, no vivo en Colombia, no tengo que actuar directamente con interactuar con esta realidad colombiana, sentirme agredido tal vez, sentirme tal vez vetado de palabra por una agresión. Y además puedo ver la Colombia pues desde una distancia que me permite verla como un terreno de estudio, no como un terreno en el que vivo. Pues sí, me permite formular ideas que no podrían hacer, o en todo caso que serían difíciles que nacieran directamente allí, porque la gente está en lo caliente del momento. ¿Ah? Tal vez yo, viviendo en Francia ahora, no podría hacer una película sobre la actualidad francesa, porque no tengo la suficiente distancia. Eh, es interesante que esa distancia yo la quiero marcar siempre. Me interesa mucho marcar las cosas gráficamente, y tal vez te respondo frente a la pregunta de lo gráfico en la película. Pero, por ejemplo, Los Conductos se llama así también, o en todo caso podemos pensar en los conductos y vemos que dentro de la película hay un movimiento de cámara que es un zoom, que es un acercamiento, un acercamiento. Hay túneles, hay profundidades que están todo el tiempo marcándose. Entonces creo que eso gráficamente también muestra esas distancias en las que son entrar en un túnel, ir desde lejos, llegar hasta el punto que está allá. Es zoom, que es mirar desde aquí, pero luego está en primer plano. La película entonces está compuesta entre esas idas y venidas. Y yo creo que cuando yo voy a filmar una película en Colombia, voy a filmarla también acercándome a ese terreno que ya vi desde lejos. Hay una especie de zoom también en esto. Sí, también están los conductos ahí, También digo, ¿no? están los conductos. También están los conductos. Tal vez me También, faltó, ya tenemos que terminar, ¿no? sí, te quería preguntar por lo que decías recién, bueno, vos posicionado, parado hoy en Francia, quizás no podrías hacer una película como situada en Francia, y pensaba en qué película estás pensando trabajar a futuro, porque sí sabemos que estás todo el tiempo pensando en películas y en qué películas hacer o haciéndolas. Eh, Y, cuando, para mí las películas responden a otras películas que ya hice. Normalmente pues una película como que llama a la otra película y es una cosa muy involuntaria. En todo caso, en mi caso, no estoy planeando, no son, como son películas que no van a salir comercialmente, pues muy, ¿cómo decir? No tengo la obligación de hacerlas, es porque una llama a la otra que la hago. Y esta nueva
que ha sido llamada por la anterior, es extrañamente una película sobre el encierro. Una película sobre el encierro, pero que ya venía pensando antes de que nos encerraran en esta situación de hoy. Y un encierro como mucho más, un encierro en Colombia, en el pasado, otra vez volviendo allí como a mi territorio que es Colombia, otra vez volviendo como a esa idea de que se podía hablar del presente hablando desde el pasado, que se puede hablar de Colombia desde Francia, que se puede hablar de una sociedad y lo que decía, pues se puede hablar desde la calle y que la calle modela al individuo. Ahora estoy pensando cómo es que ese encierro modela la calle. En eso estoy, proyecto así. Tengo otros 3 o 4 también. Ojalá que podamos ver los 3 o 4 pronto, entonces también. Ojalá que se puedan hacer. Bueno, Camilo, no sé si querías decir algo más, si no... No, tal vez, no sé, no dije nada con respecto al título de la película. Claro, creo que era importante decir que los conductos, porque es un poco particular porque la mayoría de las películas tienden a traducir el título al inglés y entonces yo quise conservar el título en español internacionalmente. Si la película se llama Los conductos hasta en chino. ¿Por qué entonces haberme obstinado en eso? Pues porque quise guardar ese vínculo que nos permite el español con el latín, en el que la palabra conductos estará relacionada con la palabra las conductas, los conductos y las conductas. Pensando en que Pinky tuvo que conducirse de alguna manera o lo condujeron de alguna manera, lo metieron en un canal en el que tenía que ser, llegó a hacer lo que tenía que hacer, y que toda su lucha de alguna manera por salir de ahí era encontrar su libre albedrío, cómo conducirse él mismo. Entonces había esa como especie de cosa que me fue sonando en la cabeza, cómo salir del conducto para conducirse de alguna manera. Y pues el guía de esta película, el líder de la secta, pues era un conductor de alguna manera. Extraño porque yo creo que al hacer una película sobre esta temática, yo también me sentí en ese papel de conductor, puesto que yo era quien guiaba a Pinky y al equipo también a ese proyecto. Lo que cuestionaba muchísimo también cuál era mi papel que tenía, mi papel dentro de la película. Y por eso terminé yo también haciendo la voz al interior de la película, porque de alguna manera sentí que yo tenía que ser el compañero de Pinky también y no solamente el conductor de Pinky. Creo que eso es todo. ¿Cómo te sentiste haciendo la parte de la voz adentro de la película y compañero de Pinky dentro de la película? Ah, genial, porque es que me tocó la mejor parte, yo era el malo de la película. Y eso me encantó. Creo que si me llamaran para hacer otras películas de malo, bueno, realmente solamente con la voz, porque con el rostro tengo cara de bueno, pero me encantaría hacer esta película, más películas de malo. Esperaremos también entonces. Esperaremos también el próximo Esperaremos. estreno del western. Sí, Bueno, Camilo, mil millones de gracias por esta conversación, por estar acompañándonos con la película, por generar bueno, estos conductos entre tu cine y el festival, que ya viene, una relación que viene forjándose hace años, así que nosotros felices, supongo que yo todos quienes también. nos están acompañando también, esperamos que vos también. Mil millones de gracias por tanta generosidad. No, yo agradecido con el público que vean la película, que se relajen, que la disfruten y agradecidísimo con el equipo del festival y contigo. Nos estaremos encontrando por allí pronto, espero. Gracias. Adiós. Adiós.